Bienvenidos a Relatos de Terror. Esta no es solo una historia más. Es una advertencia. Hay cosas que suceden en las sombras, horrores que se ocultan entre los susurros del viento y los rincones de la noche. Tal vez pienses que estás a salvo en tu hogar, que nada puede alcanzarte mientras cierras los ojos. Pero, ¿y si todo lo que crees conocer no es más que un espejismo? ¿Y si la pesadilla ya comenzó y simplemente no te has dado cuenta? Dale like y suscríbete, solo para que aquella cosa aterradora no te moleste mientras escuchas este relato. Ajusta tus audífonos, apaga las luces y prepárate, porque una vez que escuches esta historia, jamás volverás a sentirte solo. Esta historia se titula Atrapado en la oscuridad. La verdadera pesadilla de Bobby. Bobby tenía 32 años y trabajaba como diseñador gráfico particular, lo que le permitía pasar largas horas en casa, inmerso en su trabajo. Vivía solo en una casa antigua, en un pueblo de unos 1000 habitantes. La casa, una de esas construcciones que parecían respirar con el viento, donde el crujir de la madera sonaba como pasos furtivos en la noche. Se había mudado allí hacía un año, buscando tranquilidad después de una ruptura difícil. Bobby había estado en una relación de 5 años con Laura, una mujer que lo era todo para él. Pero con el tiempo, el amor se desmoronó. Las peleas se hicieron constantes, la distancia emocional insalvable. Laura le decía que él ya no era el mismo, que estaba atrapado en una rutina vacía. La última discusión fue devastadora. Ella se marchó en medio de lágrimas, dejando a Bobby solo. La ruptura lo destrozó. Se aisló, perdió el interés en todo, y la soledad se convirtió en su única compañía. El trabajo era en cierta manera su terapia, pero no pasó mucho tiempo antes de que aquel silencio empezara a llenarse con algo más. Pequeños detalles, un murmullo lejano, cuando todo estaba en calma, el sonido de pasos amortiguados en el pasillo mientras intentaba dormir. Al principio, Bobby se dijo a sí mismo que eran solo imaginaciones, el resultado del cansancio y la tristeza. Pero pronto, lo inexplicable se hizo imposible de ignorar. Objetos que cambiaban de lugar sin razón aparente, luces que parpadeaban aunque no hubiera problemas eléctricos, una sensación cada vez más fuerte de que no estaba solo. La primera vez que realmente sintió miedo fue una madrugada. Se despertó de golpe, sin motivo aparente, con la respiración entrecortada. Miró alrededor de su habitación oscura, y en la penumbra le pareció ver una figura de pie en la esquina, inmóvil, observándolo. Parpadeó varias veces, tratando de aclarar la vista, pero cuando encendió la lámpara no había nada. Sin embargo, su piel erizada y la opresiva sensación en el pecho le aseguraban que, por más que quisiera negarlo, algo estaba mal en esa casa. Muy mal. Al principio, eran detalles insignificantes. Puertas entreabiertas que él juraba haber cerrado, objetos que desaparecían y luego aparecían en lugares extraños, una sensación constante de que alguien lo observaba. Pero con el tiempo, las cosas se volvieron más inquietantes. Una noche, mientras cenaba frente al televisor, el canal cambió solo. Bobby frunció el ceño y tomó el control remoto. Intentó cambiarlo de vuelta, pero la pantalla quedó en estática. En ese momento, escuchó un golpe seco en la cocina. Se levantó lentamente, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Debe ser el viento», murmuró, aunque sabía que las ventanas estaban cerradas. Se dirigió a la cocina con pasos cautelosos. El sonido del refrigerador zumbaba en el aire, y un leve parpadeo de la luz titilaba sobre la mesa. Bobby miró alrededor, pero todo parecía estar en orden. Suspiró aliviado y regresó al salón, pero algo lo detuvo en seco. El televisor ahora mostraba algo más. Una silueta de pie en el umbral de la puerta trasera. Bobby sintió un nudo en la garganta. Giró la cabeza rápidamente hacia la puerta, pero no había nada. Cuando volvió la vista al televisor, la imagen también había desaparecido. Intentó convencerse de que su mente le jugaba una mala pasada, pero al apagar la televisión, en la pantalla reflejada, vio una sombra detrás de él. Se giró de golpe y no había nada. La casa se sintió más fría, más pesada.
como si las paredes lo encerraran en algo más que ladrillos y madera. Esa noche, Bobby no pudo dormir. Se revolvía en la cama, con los ojos fijos en el techo. Sentía una presión en el pecho, un malestar indescriptible. De pronto, un susurro helado rozó su oído. «Bobby». Se incorporó de un salto, su corazón martillando contra sus costillas. Miró alrededor, pero estaba solo. O al menos, eso quería creer. Los días siguientes fueron una tortura. Luces que parpadeaban, objetos que se movían solos, sombras en los rincones. Bobby empezó a dudar de su propia cordura. Una noche, decidió enfrentar su miedo. Colocó su teléfono en modo grabación y lo dejó en la mesa del comedor mientras dormía. A la mañana siguiente, con las manos temblorosas, revisó el video. Al principio, solo se veía la sala vacía. Luego, alrededor de las 3:33 de la mañana, una figura se deslizó desde el pasillo. Se movía con lentitud, como si flotara. Era alta, delgada, con extremidades alargadas. Pero lo peor fue cuando la figura se giró hacia la cámara. No tenía rostro. Bobby dejó caer el teléfono. Un frío helado lo recorrió. Algo estaba en la casa. Algo que lo acechaba, que jugaba con él. ¿Pero por qué? ¿Qué quería? Con el miedo enterrado en el pecho, decidió salir de la casa por primera vez en semanas. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Caminó por el vecindario y notó algo extraño. Las casas estaban deterioradas, abandonadas. No recordaba haber visto el vecindario en ese estado. Cuando pasó frente a una tienda de conveniencia, entró para comprar agua. Pero en cuanto cruzó la puerta, la gente dentro se quedó en silencio. Todos lo miraban. El dependiente, un hombre mayor, tembló al verlo y dejó caer una botella. «No puede ser», susurró. Bobby sintió que su corazón se detenía. Salió corriendo, sintiendo la mirada de todos quemándole la piel. Regresó a casa, sin entender qué estaba pasando. Esa noche, el ambiente se tornó insoportable. La casa crujía, como si algo quisiera salir de las paredes. La electricidad fallaba. Bobby decidió encender la radio para calmarse. Giró la perilla, buscando una estación. Pero lo único que encontró fue estática. Y luego, una voz. «Bobby, ¿por qué sigues aquí?» Se le heló la sangre. No era su imaginación. La voz surgía de la radio, susurrante, familiar. Y luego, el televisor se encendió solo. En la pantalla, se vio a sí mismo. Pero no como estaba ahora. Era una grabación borrosa. Bobby aparecía en su salón, pero algo estaba mal. Se veía pálido, demacrado. Y luego, vio algo que lo destrozó por dentro. La fecha en la esquina de la pantalla era de hace un año. Y entonces, la grabación cambió. Mostró su cuerpo, tirado en el suelo, inmóvil, pálido. En ese momento, lo entendió todo. El silencio del vecindario, la forma en que las cosas se movían solas, la forma en que la gente lo miraba en la tienda. Porque él no debería estar ahí. No era la casa la que estaba embrujada. Era él. Bobby estaba muerto. La casa comenzó a estremecerse, como si algo en su interior despertara con la revelación. Las paredes crujieron, y desde la oscuridad del pasillo se escuchó un susurro gutural. «Ahora lo sabes». Un escalofrío le recorrió la espalda. Giró lentamente la cabeza, y su estómago se hundió en un abismo de terror. La sombra sin rostro estaba allí, de pie, inmóvil, observándolo. El televisor chisporroteó, la imagen distorsionándose mientras un sonido agudo perforaba sus oídos. Bobby sintió un dolor punzante en la cabeza. Los recuerdos llegaron como un torrente. La desesperación, la tristeza abrumadora, el vacío, la noche en que todo terminó. La imagen en la pantalla cambió una última vez. Bobby vio su propio rostro en la penumbra de su habitación. Sus ojos estaban rojos e hinchados. En sus manos sostenía una soga. Un nudo en la garganta lo ahogó. La escena se desenredó ante sus ojos, como si su mente finalmente le permitiera recordar. La última discusión con Laura, la sensación de que nada tenía sentido, la decisión final. Él mismo se había quitado la vida. Su mente se llenó de recuerdos borrosos,
retazos de una noche que había intentado olvidar, pero que ahora volvían con una claridad aterradora. La última noche en que estuvo vivo, se vio a sí mismo, sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida en la oscuridad de su habitación, roto solo por el latido ensordecedor de su propio corazón, y la débil brisa que movía las cortinas. Sobre la mesita de noche, una botella de whisky casi vacía y un puñado de fotografías esparcidas. Fotos de él y Laura sonriendo felices en tiempos que ahora parecían de otra vida. Tomó una de las fotos con dedos temblorosos. En ella, Laura lo abrazaba con una risa que él podía escuchar en su cabeza, pero esa risa se desvaneció, reemplazada por las palabras frías de su última pelea. No eres el mismo, Bobby. Estás vacío. Vacío. Sí, eso era lo único que sentía. Llevó la foto a sus labios, dejando escapar un sollozo ahogado. Luego, con un movimiento lento y mecánico, se puso de pie y caminó hacia el armario. Abrió la puerta con manos temblorosas y tras rebuscar entre la ropa colgada, sus dedos encontraron lo que buscaban. Una cuerda gruesa, de cáñamo, áspera al tacto. Se quedó mirándola por un largo rato, como si su propia mente estuviera tratando de detenerlo. Pero no había vuelta atrás. Se sentía atrapado en una espiral de dolor, un túnel sin salida. El peso de la soledad era insoportable, y la única forma de silenciarlo era desaparecer. Colocó una silla en el centro de la habitación y ató la soga al gancho del techo, asegurándose de que resistiera su peso. Sus manos estaban frías, y su respiración era errática. El miedo estaba ahí, pero también la certeza de que nada cambiaría si seguía respirando. Subió a la silla y deslizó la soga alrededor de su cuello. En ese momento, un pensamiento fugaz lo golpeó. ¿Y si Laura regresaba? ¿Y si un día todo mejoraba? Pero el dolor en su pecho era más fuerte. Mucho más fuerte. Tomó aire, cerró los ojos, y sin pensarlo más, pateó la silla. El impacto fue inmediato. Un tirón feroz en su cuello, un ardor abrasador que le cortó la respiración. Su cuerpo se sacudió, sus piernas se movieron en el aire, tratando instintivamente de encontrar apoyo donde no lo había. La desesperación se apoderó de él en los últimos segundos. Vio aquella sombra delgada estrechándole los brazos. Quiso detenerlo, quiso gritar, quiso arrepentirse, pero era demasiado tarde. La sangre rugía en sus oídos, sus ojos comenzaron a nublarse, y su mente se oscureció. Y en su último aliento, sintió algo helado recorriéndole la piel, como si alguien, o algo, lo estuviera esperando en el otro lado. Y entonces, todo terminó. La sombra avanzó un paso. Bobby quiso gritar, pero su voz se perdió en el eco de la verdad. «No debiste quedarte», susurró la sombra, estirando sus brazos largos y retorcidos hacia él. El aire se volvió denso. El mundo se oscureció. Bobby sintió cómo su cuerpo se desvanecía, cómo su existencia se rompía en 1000 pedazos. Su último pensamiento fue un grito sin voz, un eco atrapado en la eternidad, y luego solo quedó el silencio, porque Bobby ya estaba muerto. Un grito desgarrador rasgó la noche. No era el de Bobby, era el de la sombra sin rostro, que ahora estaba justo detrás de él. Fin. Y así, llegamos al final de otro capítulo, en esta oscuridad interminable. Pero recuerda, la verdadera pesadilla podría estar más cerca de lo que imaginas. Si tienes un relato que aún te persigue, si sientes que algo o alguien te acecha, no dudes en compartirlo. Envía tu historia de terror a relatosdeterror210@gmail.com. Y quién sabe, quizá tu relato sea el próximo en sumergirnos en el horror. Nos vemos en el siguiente vídeo, si te atreves.